Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso tiramisú de chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. En una cacerola ponemos a hervir la leche y disolvemos en ella el azúcar de vainilla y el cacao en polvo. Reservamos un poco de cacao para la decoración. Removemos bien para que no queden grumos. Incorporamos el ron y una vez que la leche empiece a hervir, esperamos 2 minutos, la retiramos del fuego y reservamos para que vaya enfriándose. En un bol amplio vertemos la nata y la batimos ligeramente. Añadimos el azúcar glass y seguimos batiendo. Es importante tener cuidado y no pasarnos a la hora de batir para no convertir la nata en la mantequilla. Añadimos el mascarpone, el Baileys y mezclamos todo. Cogemos un molde, en mi caso es de cristal, de 29 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Vamos a mojar cada bizcocho en el cacao y colocarlos en el molde de esta manera. Ahora ponemos la crema y otra capa de bizcochos y los cubriremos con otra capa de la crema. Rallamos el chocolate y lo ponemos por encima y espolvoreamos con el cacao que hemos reservado antes. Lo vamos a dejar en el frigorífico un mínimo de 4 horas, cubriendo con papel film, que quede tirante en el molde para que no toque el tiramisú. Este tiramisú es irresistible. No puedo definirlo de otro modo. Y el Baileys le aporta un toque tan delicioso. Espero que os guste y os animéis a hacerlo. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.